Hablar también con el señor Percy Maita, que es director de investigación de la Universidad Científica del Sur, porque él considera que es dar muchos pasos atrás en el avance tecnológico que supuestamente se había dado y la facilidad que se había dado en tiempos de pandemia. Señor Maita, doctor Maita, muy buenos días. Buenos días, Mabel, ¿qué tal? ¿Cuál es su opinión respecto a lo dicho por la señora Carmen Velarde, jefa de RENIEC? Como bien mencionas, es un retroceso. Nosotros en pandemia pudimos tener esta posibilidad de conocer cuál era el exceso de muertes justamente por la existencia del SINADEF. Porque tenemos que recordar que antes el registro de estos certificados de muerte que son elaborados por los médicos, que es un documento médico legal, era manual. Y cuando era manual, ¿qué es lo que sucedía? Que el reporte era muy lento, que habían errores en la transcripción, que se perdían algunos certificados. Entonces, un avance que ha tenido el país y que justamente se hizo prepandemia fue el SINADEF. Y este es un avance importante. Esto nos ha permitido, como bien mencionaba, tener prontamente información que nos permite ayudar a tomar decisiones adecuadas. Esto pasó con pandemia, acordémonos sí, que recordamos, doctor Tai, que fue muy importante usted justamente para sincerar esas cifras. Pero el problema es que estamos aquí ante un abuso de ese sistema que cumplió su función eminentemente hace ya 2 años. Estamos ante la manipulación política que ha llevado a que 70 personas, al menos funcionarios altos, candidatos presidenciales y el señor Sánchez, importantísimo las investigaciones sobre corrupción de Pedro Castillo, aparezcan como muertos. Esto es una cosa grave, puede tener consecuencias judiciales graves. ¿Cómo es posible que ese sistema que usted defiende tanto, y con razón, sea tan vulnerable y haya sido utilizado sin duda, sea por malos médicos o por usurpadores? Y lo que mencionan es correcto, hay una vulneración. Y esto debe agregarse un paso más, y esto tienes un trabajo que debe haber coordinación entre RENIEC, MINSA y Colegio Médico. ¿Por qué? Para que este registro, al igual que en el papel, tenemos una firma, un sello, donde certifica que el médico fue el que dio el certificado, en el sistema debería combinarse con el certificado digital o firma digital. Esto implicaría que todos los médicos tengamos DNI electrónico, porque de esa forma sí podemos certificar claramente que yo soy responsable de emitir ese certificado de función. Esto nos falta. Esto debió y se planteó hacerse cuando se estaba trabajando en pandemia. El problema, sabemos que hubieron retrasos en emisión de DNIs en pandemia. Lo que debería haber ahora es una coordinación. RENIEC, Colegio Médico, y rápidamente emitir DNI electrónicos y certificados digitales a los médicos para retomar este funcionamiento con mayor nivel de seguridad. ¿Por qué? Porque ya no solamente es ingresar al SINADEF, sino que va a estar asociado a mi certificado digital de firma digital. Claro. Y esto le va a dar seguridad a cada certificado que se emita. Hacia ahí deberíamos apuntar, porque vale decir que estos casos de personas que están involucradas con investigaciones no son los únicos, ¿no? Hace por lo menos 2 o 3 semanas denunciábamos el caso de 2 hermanos que vivían en el norte del país y los dos, cuando iban a ver dónde iban a votar, se dieron cuenta que estaban muertos, ¿no? Entonces hay muchísimas personas que se ven en miles de problemas precisamente por esta situación, ya sea por negligencia, ya sea porque hay una intencionalidad, ¿no? Como aparentemente sería esta. Pero entonces la idea, y para concluir, sería suspender que esta cancelación no sea tal, sino una suspensión mientras se mejore el sistema. Sí, de hecho ya hay una buena cantidad de médicos que tienen su DNI electrónico. De hecho, esto es lo que... Y antes, para que un médico pueda entrar al SINADEF, había un trámite presencial. El médico hacía una solicitud a el MINSA, que lo reportaba a RENIEC, y RENIEC le daba su clave. Entonces el problema no va allí, el problema es un poco la seguridad, y es un trabajo de RENIEC. Y no deberíamos estar maltratando el sistema, que es útil, por un tema que tiene que ver con seguridad y cómo garantizamos mejor que aquel que emite el certificado sea verdaderamente esa persona. Bueno, pero eso no es solamente un problema de RENIEC, sino es un problema del SINADEF, porque no se puede permitir que médicos falsos o que médicos manipuladores declaren muertos por algún interés a alguien que está vivo.
Eso no es solamente RENIEC, que es el que recibe, el problema es el que hace esa manipulación, ¿no? No sabemos... Perdón. Es que hoy por hoy, dado que no tenemos esta firma digital que certifique que claro, yo fui el que lo certifiqué como fallecido, entonces pueden decir que puedo ser vulnerable. Entonces, si esto se asocia a un certificado digital de firma digital que ya es posible con un DNI electrónico, ya si lo que usted menciona, que hay un mal médico que haga eso, no va a ser posible que se pueda exculpar porque va a estar su certificado digital allí. Doctor Mayta Tristán, tenemos que escuchar el gran resumen de la hora, pero cuando regresemos queremos comentar una importante noticia con usted. Volvemos. Y antes de retomar a nuestra conversación sobre el SINADEF y los muertos que están vivos, queremos dar cuenta de una noticia que nos ha llegado a la sala situacional del COVID-19, dando cuenta Mabel que el día sábado, por primera vez en mucho tiempo, no se ha producido ningún muerto por COVID en nuestro país. Y esa es una gran noticia. ¿Qué significa? Le preguntamos al doctor Mayta Tristán, a quien tenemos en línea, el hecho de que no se haya registrado ni un solo muerto respecto a esta pandemia. Bueno, va de la mano con lo que estamos viendo con el SINADEF, porque no tenemos certeza si ese cero es cierto o es justamente por la suspensión del registro de certificados en el SINADEF. Entonces, ese es el problema. Al no continuar con el SINADEF, que nos permite vigilar en forma diaria y automática cómo van el estado de mortalidad, lo que no vamos a tener es estar a ciegas porque no sabemos si esto es cierto o no. Ese es el problema, la desconfianza que ahora se generan con las fuentes oficiales, quienes supuestamente deberían darnos la información. En otros tiempos, digamos, o hasta hace algunos días, esto sería causa de, no sé, de emoción, ¿no? Porque, a ver, quienes hemos pasado y quienes hemos registrado a diario las peores épocas de esta pandemia, ahora ver ese número 0, la verdad es que sí nos trae un tanto de regocijo, pero no podemos confiar, como usted bien señala. Pero desde el punto de vista de los datos que usted manejaba antes, esta cifra maravillosa de 0 muertos, por lo menos un día, ¿a usted le parece verosímil o más sospecha que sea otra torpeza cometida por el SINADEF? No, o sea, es verosímil pensar que tengamos cada vez menor cantidad de fallecidos por COVID. Estamos en una caída franca, o ya no en una cuarta ola, sino en la parte de meseta, donde son pocos casos los graves, donde los que están falleciendo son estos remanentes pacientes graves que estaban en UCI. Eso es lo esperable. Pero justamente el problema es la duda. Pero atención, porque esa misma sala señala que en 24 horas se han confirmado 120 casos nuevos y que hay hospitalizados 513 personas en nuestro país con COVID. Quiere decir que no hay que dar por muerto al monstruo. Existe todavía el riesgo. 513 compatriotas están luchando por su vida en hospitales de nuestro país. En todo caso, la cifra 0 usted la consagra a verosímil y nos alegramos por eso. Señor Mayta, muy buenos días y hasta una próxima oportunidad para conocer las cosas que usted nos puede decir con el rigor que tiene en materia de cifras.